Bueno, a las 8 de la noche, en la hora del centro de México, inició la Convención Nacional Demócrata, en la que se va a hacer oficial la candidatura de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y de Kamala Harris a la vicepresidencia de ese país. Por primera vez se está realizando en un formato, pues ahí lo tiene usted, virtual. Qué grata presencia, ¿no?, de la señora Harris, la verdad. Debido a la pandemia del coronavirus. La convención durará 4 días y va a concluir el jueves por la noche con el discurso de aceptación de Joe Biden. Bueno, con esto nos echamos a andar para la conversación de hoy porque hay muchos pormenores que vale la pena detenerse y le quiero agradecer a Nadia Guifrida, CEO del Dextro LLC, consultoría especializada en asuntos binacionales. Y ya estamos, ¿o no? ¿Todavía no? Estamos por lo pronto con Nadia y ahorita se va a integrar con nosotros el embajador Enrique, ex embajador, ya ve cómo se dice ahora, con los diplomáticos, Enrique Berruga. Nadia, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo te va en medio de la pandemia, que de repente da la impresión de que no ceja y no ceja ya en la Unión Americana, ¿no? Bueno, pues parece ser que viene como que en distintas oleadas. Sin Sí, embargo, en la costa estamos en medio del ojo del huracán político en este momento, sí, claro. pero la pandemia pues, está incidiendo en algunos otros estados no tan cercanos a nosotros. Oye, Nadia, a ver, te diría, a ver, reflexiona con nosotros respecto a ante qué estamos, por qué se convierte. Todas las elecciones son importantes y más para presidente en Estados Unidos, pero en esta hay como un conjunto de variables que la hacen profundamente, yo diría, desde atractiva, morbosa y con una gran atención de la opinión pública, no solamente estadounidense, sino del mundo entero. Por cierto, lo sabes bien, Nadia, empezando por nosotros los mexicanos. A ver, ¿qué tenemos que distinguir y ver de este proceso electoral del primer martes de noviembre? Creo que de principio, Javier, estamos viviendo tiempos sin precedente a nivel mundial. No solamente porque tanto los ánimos han sido algo volátiles, ¿no? En la temperatura de los pueblos, sino también porque una serie de circunstancias que no eran predecibles han sido añadidas a las ecuaciones políticas y con esto han alterado de forma drástica la anticipación a los números, ¿no? Creo que esto se ve venir con muchísima anticipación alrededor del mundo porque dado el cambio circunstancial de los ánimos políticos de Estados Unidos, la retórica ha sido consistentemente cambiada por parte de los candidatos, ¿no? Ahora vemos a el candidato Biden, ahora sí que sacándose de la manga a una vicepresidente con una retórica completamente liberal que lo hace partir del centro izquierda, un poco más hacia la izquierda. Y creo que todos estos fenómenos que se han ido adaptando a las circunstancias, pues nos han tomado algo por sorpresa a todos, ¿no? Es como estar viendo una película interesante, si no es que una novela mexicana, ¿no? Oye, ante qué estamos? ¿Ante un plebiscito sobre Donald Trump o ante la posibilidad de, con la señora Harris y el señor Biden, tener una alternativa en la gobernabilidad de los Estados Unidos? Es difícil anticiparlo. Los números están cambiando día a día y hablamos tú y yo en el pasado, Javier, de que pues todavía eran tiempos políticos extremadamente largos, ¿no? Yo veo con interés el cambio de los números y veo con muchísimo más interés la lectura de los mismos, ¿no? Cómo es que de repente se anticipa mediáticamente ya una victoria numérica por parte de los demócratas y cómo es que los mismos números son utilizados por parte de una preferencia republicana, ahora sí que asumiendo que el presidente Donald Trump pues tiene su base electoral muy segura, ¿no? Y que al final del día lo único que no cambia
es que tenemos un colegio electoral en Estados Unidos que es el que dicta el éxito de los candidatos a la presidencia. Sí. Entonces, creo que ahorita es todavía ilegible el futuro de las cosas, pero hemos visto cambios muy, muy concretos en los números que a todos nos han sorprendido y hemos visto también que el tema del pandémico, el tema del coronavirus ha tenido una afectación más allá de los movimientos civiles en este proceso electoral, Javier. Sí. Oye, a ver, una pregunta más antes de que ahorita también te invitemos a que conversemos con el embajador Enrique Berruga. Déjame plantearte, Nadia, eh, dices, en términos de la votación, de lo que se presume podría pasar en términos numéricos, lo que no significa que debido a la sui generis forma en que se vota en Estados Unidos, eso dé una especie de triunfo en automático de la pareja Biden-Harris, ¿verdad? Así es. Si entiendo correctamente tu pregunta, Javier, realmente pues hay una negociación que hacer con el voto, em, con el voto no público de Estados Unidos, Exactamente, ¿no? sí. Representantes, exactamente. Entonces, aun cuando se le dé el triunfo del voto genérico de la nación a uno de los candidatos, pues habrá mucho que decir de este colegio electoral y sus representantes, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay que entender a lo mejor los números de los que hablábamos en un concepto matemático con respecto a cómo es que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a ciertos estados que tienen el mayor peso en el voto electoral, pero que no están todavía muy decididos, ¿no? Entonces, un truco de menor esfuerzo por mayor resultado en este tema matemático electoral. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a Enrique Berruga, embajador. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, me da mucho gusto estar en tu programa. ¿Cómo te va? Gracias. A ver, platicábamos con Nadia inicialmente de cuál es, digamos, la mirada de ustedes respecto a lo que está sucediendo, entendiendo que falta tiempo y que pueden pasar, como ahorita decía Nadia, en verdad muchas cosas, pero para echar a andar tu participación, Enrique, te pregunto, ¿qué alcanzas a apreciar de lo que está sucediendo ya con fórmulas, por lo menos hasta donde se sabe, no sé si sea la misma fórmula la que mantendrá Donald Trump con la vicepresidencia, pero ya tenemos la fórmula demócrata totalmente ya establecida. Adelante, Enrique. Me parece que la selección de Kamala Harris, la señal que busca mandar es la de que hay posibilidades de tener unidad en Estados Unidos. Ha estado eh, tan álgido, digamos, toda la división racial, sobre todo ideológica, en los últimos meses y años, que ese es un mensaje de que se puede tener un equipo, digamos, multirracial, multiregional, incluso disciplinario dentro de un gobierno de Estados Unidos. Y si te fijas en la convención ya que arrancó esta tarde, esta noche, pues el mensaje es precisamente eso, de que la unidad es necesaria y es posible. Es un rechazo a la polarización que se ha creado dentro de Estados Unidos, que no solamente es de esta etapa, hay que decirlo, de Trump, viene de más atrás, pero que se ha agudizado tremendamente. Entonces creo que ese es el énfasis que van a poner los demócratas, en que hay posibilidades de tener unos Estados unidos, no desunidos. Oye, Enrique, te planteo, digamos, hace 4 años el triunfo parecía inobjetable si nos atenemos al número de votos de Hillary Clinton. ¿Podríamos tener un escenario similar ahorita que medio platicábamos el tema con Nadia de una votación mayoritaria por la fórmula demócrata, pero no le dan los delegados? Sí, definitivamente, definitivamente. Creo que en esta elección, en 2016 ya entraron como estados de balanza, digamos, swing states que les llaman, entraron muchos más que lo que era tradicional. Si recordamos toda la etapa, digamos, de Obama y del propio George Bush, fue Ohio y Florida los estados que eran el balance de todo el fiel de la balanza. Ahora ya han entrado otros estados desde el 16, como Carolina del Norte, Wisconsin o Michigan, por ejemplo, y ahora se ha ido ampliando todavía más eso,
estados que se daban ya por muertos para los republicanos como Texas, pues creo que Texas va a ser el gran centro de batalla de esta campaña que estamos empezando a vivir a partir del día de hoy. Este 10 Es el segundo estado, perdón, es el segundo estado de los Estados Unidos que tiene más votos electorales después de California. California sí parece demócrata, ¿verdad? Absolutamente, sí. A ver, y Nueva York también. Una pregunta más sobre el caso en el caso de Texas. ¿Esto significaría que se vuelve estratégico quizá para el proceso electoral, a diferencia de lo que históricamente han sido otros estados que acaban de alguna otra manera decidiendo? Absolutamente. Me parece, yo pienso que la elección de este año 2020 va a pasar por Texas. Eso va a ser la clave. Si Texas diera el vuelco a ser un estado demócrata, como lo fue en los años 80 finales, fue la última vez que hubo una gobernadora, recordarás, Sí. en Texas, demócrata. ¿Eh? Si eso se diera, definitivamente te cambia la ecuación de toda la elección. Florida sería el segundo más importante en términos de votos electorales, después de Texas, en los que están en el aire, digamos. Pero tengo la impresión de que Florida sí se va a cargar al lado de Trump. Uh-huh. Nadia, a ver, temas que uno presume podrían definir la decisión de quién debe gobernar la Casa Blanca y también muchos las gubernaturas, ¿no, Nadia, que están en juego. A ver, hay un rol de décadas atrás, histórico en la Unión Americana, del papel de las mujeres. ¿Las mujeres podrían ser determinantes en este sentido para que fuera el triunfo demócrata y Donald Trump dejara de ser presidente de la Unión Americana? Creo que tiene mucha razón el embajador Berruga cuando menciona este esfuerzo de unificación. A lo que nos dirige este comentario, Javier, es que definitivamente la apuesta de comunicación en campaña, por lo menos de la bancada demócrata, está siendo la diversificación. Y creo que esto contesta muy claramente a tu pregunta. Las últimas encuestas nos dicen que las mujeres tienden a favorecer las propuestas de Biden al 57% contra el 36% de Donald Trump. Creo que fue estratégico, más allá de hablar de las mujeres, la elección de representante a la vicepresidencia del candidato Biden, porque fue un mensaje muy, muy concreto a esta diversificación. No nada más en el lado femenino, ¿no? En el apoyo hacia las mujeres y su liderazgo, en el liderazgo de Estados Unidos, en el liderazgo político de Estados Unidos, sino también concretamente un mensaje muy, muy claro hacia la diversificación, hacia la integración de las minorías y un mensaje claro con respecto a la disolución de esta supremacía blanca, ¿no? Que él necesitaba diluir por su condición genética misma. Entonces creo que vamos a escuchar esta retórica no nada más dirigida en concreto hacia las mujeres, sino muy, muy integral por parte de las dos campañas. Inclusive yo veo cambiando un tanto la retórica misma del presidente Donald Trump para fortalecer estos mensajes de integración. Y esto, obviamente, pues como parte de los fenómenos civiles, ¿no? que hemos visto desenvolverse en los últimos meses. A ver, embajador Enrique, déjame plantearte. Ha habido insinuaciones de parte de Trump de no reconocer el resultado. Ha habido también polémica, controversia sobre esto y mucha gente, y tú mismo lo has escrito incluso, pues habrá que ver qué pasa al día siguiente, ¿no? No vaya a ser que tome la ciudad de Washington con sus furibundos seguidores en caso de una derrota. ¿Ves estos escenarios en una sociedad como lo estadounidense? ¿Lo ves factible, posible? ¿Está tanta la polarización y la desunión de la Unión que podría caer en algo parecido? Desgraciadamente sí veo el escenario. Ya lo ha ido perfilando Trump, desde luego por lo del voto por correo y este tipo de cosas, los ataques que ha habido sobre el sistema postal, incluso
Curiosamente, el día de hoy se descubre un fraude aparente Ujú. en la dirección del Servicio Postal de Estados Unidos, lo cual es bastante irónico. Pero sí veo esa posibilidad porque Estados Unidos, dicho a rajatabla, digamos, es los que son trompistas de hueso colorado, prefieren casi muertos que tener a Biden en la presidencia. Y los que odian a Trump desde los últimos 4 años y creen que es una pesadilla que ese tiene que terminar, también estarían dispuestos a salir a las calles y buscar que el resultado bueno, ya lo recordamos desde 2016, había la frase de "You are not my president", ¿no? Tú no eres Sí, mi presidente. sí. Entonces creo que sí ese escenario se podría dar. ¿Qué tanto lo puede alimentar o lo quiere alimentar Trump? Yo creo que es inconveniente para él mismo, porque incluso si ganara, o si ganara por un margen pequeño, pues podría estar cuestionado por sus propios argumentos. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado en ese sentido, pero sí, desgraciadamente sí veo el escenario de que haya gente que diga, esta es la oportunidad, y se ha dicho tantas veces, ¿no? Que esta es una de las elecciones más importantes en la historia de Estados Unidos, y creo que es el caso, precisamente porque se requeriría de un pegamento mucho más fuerte que el que traen en las manos, yo creo que tanto Trump como Biden. Sí, sí, La sí. reconstrucción del país, yo creo que es un tema, el tema quizá número uno de Estados Unidos en este momento. A ver, Nadia, algo que tú conoces bien y que has estado trabajando. Pienso en el voto latino, en el voto hispano. ¿Por dónde irá? No estoy pensando, estoy pensando en los que luego llevan mucho tiempo en Estados Unidos y que luego son medio rudos con los propios mexicanos que llegan. ¿Qué piensas que pueda pasar con el voto latino y particularmente el numeroso voto, me atrevo a decir, centroamericano y mexicano? Pues de principio, Javier, la gran preocupación de todos los que vivimos en Estados Unidos, todos los mexicanos, latinos que vivimos en Estados Unidos y que queremos una administración que favorezca los intereses de nuestros países de origen, de nuestras familias y de nuestra calidad de vida aquí, es si irá, ¿no? Porque de repente tenemos opiniones muy drásticas con respecto al liderazgo que necesitamos, pero no salimos a votar. Sí. Los números, según el cálculo hecho por la integración de todos los polls de medios acá, nos dicen que los hispanos votaríamos al 57% liberal y al 31% conservador. Sin embargo, nuevamente lo hemos platicado, Javier, hay mil cuestiones que ponderar, ¿no? Desde de qué generación estamos hablando. Sabemos que la representación política más fuerte de los hispanos en Estados Unidos es cubana. Sin embargo, los cubanos pues, representan un porcentaje muy, muy pequeño de los latinos en Estados Unidos. Sabemos también que a partir de la tercera, cuarta generación empecemos a diluir nuestra perspectiva a lo mejor liberal en una más conservadora, ¿no? Entonces, es un voto un tanto impredecible, a pesar de que está muy calculado estadísticamente por algunos polls, que tampoco sé qué tan válidos sean los polls en estos tiempos de medios sociales. Sin embargo, yo creo, me atrevería a decir que uno de los votos más difíciles de medir. Primero que nada, por nuestra condición de arraigo o desarraigo. Y segundo, porque somos una fuerza inminente, pero nueva Sí, demográficamente. Comentábamos el pasado que son más de 60,000 sí, sí. chavos los que cumplen 18 años cada mes en el estado de Texas, que ya lo estableció el embajador, es tan crucial en esta elección. Y la verdad es que no sabemos si les hemos dado a estos chavos y lo voy a decir abiertamente, la educación en democracia necesaria para que salgan a votar, siendo que algunas otras minorías han hecho ese trabajo mejor que la nuestra, ¿no? Entonces, esperemos que todos salgamos a votar, todos los que podemos votar y que ejerzamos el voto no nada más por nosotros, sino por los que merecen calidad de vida en Estados Unidos y no tienen derecho al voto, Javier. Bueno, oye, a ver ese mismo tema de mexicanos en Estados Unidos, ¿cómo lo ves tú, embajador?
Bueno, efectivamente, creo que lo plantea muy bien Nadia. Sí están faltando liderazgos, caras importantes. Por ejemplo, me gustaría ver que estuviera más activo Julián Castro, por ejemplo. Fue precandidato a la Sí. presidencia por parte de los demócratas. Se ha, digamos, evaporado. Algunos otros que incluso de la diáspora cubana también se han evaporado, algunos por casos de corrupción como el caso de Menéndez, por ejemplo, el de New Jersey. Sí. Pero esa fuerza de los mexicanos no la veo aglutinada, creo que ahí está muy acertada Nadia en cuanto a cualquiera de los dos partidos. Al mexicano, mexicano americano, mexicano en general, tiende a ser conservador en sus posiciones y a lo mejor también le asustan un poco las posturas que está tomando el Partido Demócrata en algunos temas. Y además me da la impresión, a ver si me corrige ahí Nadia, de que el latino busca no ser parte de la ecuación racial. Lo están tratando de forzar en esta última elección, en esta que estamos viviendo de manera más clara. Están hablando ya de browns y blacks y tal. Y yo siento que hay una reacción natural y muy comprensible de los mexicanos o mexicanoamericanos de que no se les meta en esa cazuela de la disputa racial como si hubiéramos sido parte de la historia de esclavismo y de discriminación que han sufrido la población negra de Estados Unidos. Entonces creo que es un debate muy delicado, pero lo que no veo es ninguno de los dos partidos echándole un anzuelo interesante a la comunidad latina. Es decir, en el caso de los republicanos y las políticas de Trump, pues obviamente no es un anzuelo, es un mortero, es una bomba atómica la que nos está tirando, Sí. ¿verdad? O sea, no ha habido ningún tipo de acercamiento. Lo ves con los DACA. O sea, no estoy hablando de la cuestión migratoria, el muro y la cuestión de los indocumentados. No estoy hablando de eso. Pero, por ejemplo, en el caso de los DACA o de acceso a la educación o que haya educación bilingüe, ha sido absolutamente opuesto este presidente a integrar al latino dentro de la comunidad más grande de los Estados Unidos. Entonces, no veo ahí ningún incentivo para un mexicano americano de votar por Trump. ¿Qué piensas de esto, Nadia? No, creo que tiene razón el embajador Berruga cuando se refiere a que la conversación sobre migración, la conversación sobre DACA, muchas veces es ajena a los intereses del hispano que vota en Estados Unidos, ¿no? Nuevamente el hispano votante pues es segunda, tercera, cuarta generación, no es primera generación, y ciertamente tiene intereses de promover calidad de vida para los hispanos, pero muchas veces ni siquiera se califica a sí mismo como hispano, como bien lo dice el embajador. Yo he tenido conversaciones donde sí queda muy claro que pues ser hispano, ser latino no es una raza, es una etnia, ¿no? Entonces, por eso la separación, pero creo que sí nos haría falta, por lo menos con el fin de integración y identificarnos o las razas y generar este liderazgo, no solamente a nivel legislativo o a nivel partido, sino generar una representación misma, un sentido de derecho o de orgullo y salir a votar por los Ajá. nuestros, que es algo Sí. que otras minorías sí hacen y que pues el día de hoy, apoyando lo que dice el embajador, la pregunta sería cuáles son los nuestros, ¿no? Porque no vemos Sí. a Claro. muchos, pero por lo menos salir a votar por lo que mejor creamos que conviene a los intereses de nuestras familias, de nuestros negocios y, y de nuestros países de origen, ¿no? Que muchas veces ya no nos identificamos ni siquiera con dichos países de origen. Nadia, una pregunta más para que luego saquemos conclusiones. ¿Crees que, entendiendo que estamos todavía a varios meses de la elección, habrá condiciones materiales para llevar efecto el proceso electoral? ¿Crees que se podrá hacer la elección sana distancia, pandemia? Los Dodgers ya ofrecieron su estadio, LeBron James dice que los apoya,
pero no sé hasta dónde alcance todo eso, ¿no? ¿Tú qué piensas en el hoy? Hablo en el hoy. Yo te puedo dar, Javier, una opinión personal. No vivo de cerca la logística del proceso, pero a título personal te digo que la voluntad política, que los intereses detrás de esta gran máquina de ambos lados es tan compleja y tan grande que es muy, muy difícil frenarla, ¿no? Sí. Que más allá de los recursos y todo va a suceder y van a encontrar los medios para que la gente salga a votar y no detener la historia de la democracia estadounidense, ¿no? Entonces, yo creo que por acá, por Estados Unidos, eh, por lo menos las conversaciones que yo he escuchado, no hay ni siquiera un cuestionamiento de que pueda frenarse esa máquina. Yo creo que algo más sorpresivo que el coronavirus mismo necesitaría suceder para que se empezara a reconsiderar o a, no sé, a mover una fecha o a reconsiderar el número de votos o el impacto del proceso electoral mismo y que empezara a medirse diferente el tema de recursos contra resultados, ¿no? Sí. A ver, ahora sí viene la última pregunta, Nadia, empezamos contigo. En el hoy, entendiendo que faltan meses, en el hoy, Nadia, ¿vislumbras la salida de Trump, la derrota de Trump? Creo que mi opinión cambia muy seguido, ¿no? Y según los ánimos que voy leyendo, etcétera. Creo que fue un acierto del candidato Biden nombrar a una mujer con el perfil de Harris. Y creo que con ese gran acierto se empezó a ver la posibilidad de salida de Trump. Adicional a esto, creo que el gran contrincante del presidente Trump en esta elección será el coronavirus. Y hasta que no veamos cómo se desdobla la respuesta a este pandémico y las curvas naturales del pandémico mismo, que no tiene nada que ver con la política, no podremos darle la victoria por completo. Él está de frente a a lo mejor a la elección, no sé si el embajador coincida conmigo, yo nunca he visto dos candidatos tan antitéticos en elecciones anteriores, ¿no? Pero más allá de que van como que frente a frente dos candidatos tan diferentes, tan polarizados, más allá de eso, yo creo que el presidente Trump tiene que preocuparse también de su lucha electoral contra el pandémico Sí. y de su lucha electoral contra los fenómenos sociales, pero en primer lugar contra el pandémico. A ver, en este vaivén de opiniones que todos tenemos, Nadia, ¿hoy quién ganaría? ¿Quién supones que ganaría hoy? Yo supongo que el día de hoy, según los últimos números que Sí. yo revisé, en voto popular ganaría Biden y en voto electoral volvería a ganar el presidente Trump. Bolas. A ver, señor embajador Enrique, ¿qué piensas de lo mismo que le planteaba yo a Nadia? Bueno, yo haría dos o tres reflexiones para soportar lo que voy a decir. Va a ganar Trump, porque históricamente Estados Unidos no ha cambiado de presidente cuando está en crisis, cuando se siente amenazado, cuando está en guerra. Y además estamos viendo que si se necesitara algún tipo de crisis internacional, estaría dispuesto Trump a generarla en estos 78 días que quedan para que abone a su interés político. Tener la presidencia te da muchas posibilidades de muchas cosas, de información que no tiene acceso el público en general, de filtraciones y de movilización política. Es decir, jugar con los miedos de la gente es una cuestión muy importante. Pero regresaría sería una novedad histórica para Estados Unidos en más de 200 años que cambiaran un presidente en medio de una crisis
que ahora es una crisis doble, no es una crisis sencilla. Recordaremos incluso cuando vino la pandemia anterior, que es parecido, no en dimensión, pero la crisis del subprime en 2008 y el H1N1, pues lo que se fue, por el caballo siempre más seguro es por el que va el pueblo de Estados Unidos. Parece más o menos normal entenderlo. En el caso de Roosevelt, hasta 4 veces lo eligieron porque se juntó la crisis económica, después con la Segunda Guerra Mundial, y así por el estilo. Yo estoy convencido de que el aprovechamiento que hubo del ataque terrorista del 9/11 de 2001, con el ataque a Irak, tenía que ver esencialmente con la preservación en la Casa Blanca de George Bush. Es decir, era una crisis innecesaria que se creó para buscar el mantenimiento de la Casa Blanca. Entonces, ahorita mismo yo creo que 7, 8 puntos no me dicen nada, con toda franqueza, en las encuestas generales. A estas alturas del partido, Hillary Clinton llevaba más del 70% hace 4 años. Y sí, ganó el voto popular, pero tampoco lo ganó abismalmente, que dijera uno, lo ganó por 3 millones de votos sobre un electorado de más de 200. Entonces, me parece que va a ganar Trump, o sea, por las razones que estoy dando, por miedo, porque el cambio de líder en un momento tan delicado como el que está viviendo Estados Unidos, y un líder tan débil además. O sea, sí. A mí lo que me da un poco de tristeza, si yo estuviera en los zapatos de cualquier estadounidense, es ir a la hora de votar. O sea, dan ganas de entrar sedado o con algún tipo de ansiolítico, porque la verdad que las dos opciones son malísimas. Si los demócratas hubieran puesto a un personaje con cierta, medianamente entero, incluso físicamente incluso, ¿no? Yo creo que a Biden le ha hecho un enorme favor el COVID para poder estar metido en un sótano de su casa. Si hubiera tenido que hacer campaña de estas desgastantes, de que estás en la mañana en Pensilvania y en la tarde amaneces en Tennessee, de ahí te vas a Florida, yo no lo veo que hubiera tenido ni siquiera la estamina para hacerlo. Entonces, es un momento muy delicado, pero repito, respondiendo a tu pregunta, no mi deseo, pero mi predicción es que va a ganar Trump. Bueno, yo mejor no opino. Nadia, muchas gracias. Gracias, Javier. Hasta Qué gusto, luego. embajador. Embajador, mucho gusto, Enrique. Encantado, Javier, muchas gracias. Nadia, mucho gusto en conocerte. Gracias, muchas gracias a los dos. Pues hijo, qué diagnóstico, ¿no? Preciso ni darle muchas vueltas.